Si bien aún no comprendemos todas las razones por las cuales algunas personas padecen la enfermedad de Alzheimer y otras no, los investigadores nos han aportado un mejor entendimiento sobre qué factores generan mayor riesgo. Y entre estos están la edad. El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de las personas con dicha patología tienen 65 años o más. Aunque mucho menos la enfermedad de inicio temprano, también conocida como enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, afecta a personas menores de 65 años. Familiares con Alzheimer. Si sus padres o hermanos tienen la enfermedad, usted tiene mayor probabilidad de desarrollar la patología. Los científicos no comprenden totalmente las causas que producen dicha enfermedad en una misma familia, pero la genética, los factores medioambientales y el estilo de vida pueden contribuir. Genética. Los investigadores han identificado muchas variantes de genes que aumentan las probabilidades de padecer la enfermedad. Enfermedad cardiovascular. Los investigadores sugieren que la salud del cerebro está estrechamente relacionada con la del corazón y los vasos sanguíneos. El cerebro obtiene el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar adecuadamente de la sangre y el corazón es el responsable de bombear la sangre al cerebro. Por lo tanto, los factores que provocan enfermedades cardiovasculares también pueden estar relacionados con un mayor riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Entre otros, el cigarrillo, la obesidad, diabetes y niveles altos de colesterol y presión arterial en la medida de la edad. La educación y la enfermedad de Alzheimer. Los estudios han asociado una menor cantidad de años de educación formal con un riesgo creciente de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. No existe una razón clara para esta asociación, pero algunos científicos creen que más años de educación formal pueden contribuir al aumento de conexiones entre las neuronas, lo que permite que el cerebro utilice rutas alternativas de comunicación neuronal cuando surgen los cambios relacionados con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Lesión cerebral traumática. El riesgo de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias aumenta después de una lesión cerebral traumática de moderada o grave, como un golpe en la cabeza o lesión en el cráneo, que cause amnesia o pérdida del conocimiento durante más de 30 minutos. 50% de las lesiones cerebrales traumáticas son provocadas por accidentes automovilísticos. Las personas que sufren lesiones cerebrales en reiteradas ocasiones, como los atletas y aquellas personas en combate, también tienen mayor riesgo de sufrir demencia y deterioro de sus capacidades de razonamiento. Ahí tiene algunos de los principales factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Continuamos con nuestro panel de invitados y doctor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que comienzan a presentar personas que en un futuro podrían tener Alzheimer? Como para ya decir, eso me está preocupando, mi papá se está olvidando mucho de las llaves, está dejando encendida la hornilla, y si es bueno también ejercitar el cerebro, empezar a leer, a usar más como juegos mentales. Es interesante tu pregunta, porque en realidad el desafío que se tiene con Alzheimer y con todos los grupos de demencias es tratar de localizarlo tempranamente. Y en efecto, la pérdida de memoria es de las primeras cosas que uno detecta. También pueden haber cambios en el carácter de la persona. La persona se puede tornar agresiva o depresiva o apática. Entonces no comienza a tener interés en las cosas que hace, lo que antes le gustaba hacer. Algunos pacientes, rara vez, pero pueden debutar también con problemas neurológicos motores, pueden tener dificultades para marchar. Y como bien decía Walter, mi especialidad es ser médico de familia, médico generalista. Entonces, todos los médicos, de hecho, deberíamos estar atentos a todas las cosas que los pacientes y sus familiares nos cuentan. Entonces, en mi papá he notado que hay algún cambio en su forma de ser, entonces uno debe ponerse alerta y, en efecto, remitirlo a un gerontólogo, a un neurólogo, porque las demencias son un campo bien amplio. Yo tenía un profesor de medicina que era muy bueno y me decía que uno necesita solo 3 cosas para tratar a un paciente: el diagnóstico y el diagnóstico. Uno realmente debe saber que el paciente tiene Alzheimer para darle el tratamiento adecuado. Es importante también reconocer, habíamos hablado, mientras me corto, el asunto de la relación familiar. Sí existen antecedentes de que si una persona tiene Alzheimer, su familia tiene mayor probabilidad. No es una relación totalmente lineal, no es que todos los hijos de un paciente con Alzheimer van a tener Alzheimer. No siempre se va a presentar. No siempre se va a presentar, pero uno debe tener las previsiones del caso. Como ustedes bien pusieron en la nota previa, el cuidar su presión. Otra cosa que no se puso es no fumar.
El fumar es un factor de riesgo que se ha determinado últimamente que está directamente ligado con eso. Una dieta adecuada. Es interesante saber que, por ejemplo, si uno tiene una dieta mediterránea, es decir, aumentar más el consumo de pescado, eliminar la carne roja, todo lo que es consumo de aceite de oliva y vegetales, disminuye la probabilidad de que uno vaya a tener Alzheimer. Entonces, por ejemplo, y les comparto y saludo a mi papá que me debe estar viendo, mi padre tiene Alzheimer y uno debe conocer precisamente varias cosas, como médico mismo, reconocer la realidad de familia que bien señalaba Walter, que se vive como paciente de Alzheimer y adelantarse a algunas cosas dentro del convivir. Nunca dejar de quererlos, jamás abandonarlos, tener el principio que tienen los orientales para un paciente, que es el mayor respeto y mayor veneración, porque es una persona que te ha acompañado toda la vida y por lo tanto debes darle el mayor cuidado. Y a propósito de esto y de la dignidad humana que hablaba también nuestro invitado Walter, ahí viene una parte bien complicada, cómo se le da el soporte a la familia, porque si bien es cierto el paciente ya empieza a olvidar, ¿no? Lamentablemente empieza a olvidar, como que queda un poco en el limbo, pero ¿qué pasa con la familia que queda ahí? El nieto que dice mi abuelo no me reconoce, la hija que dice no me reconoce mi abuelo, una esposa, un esposo, que la pareja de toda su vida ya no le puede dar una muestra de amor porque simplemente no le reconoce. ¿Cuál es el soporte que se entrega a la familia en esta enfermedad tan complicada de sobrellevar? Tremenda pregunta la que me haces. Mira, lo primero que hay que decir es que es necesario generar a nivel nacional en la sociedad ecuatoriana una conciencia sobre la problemática en general del adulto mayor, la problemática de las demencias y específicamente la problemática del Alzheimer. Con ese nivel de cultura, para las familias será mucho más fácil aceptar un diagnóstico de Alzheimer, ¿sí? Porque la aceptación es la clave en todo proceso de cambio. Y cuando tú tienes un familiar que es detectado con la enfermedad de Alzheimer, cambia tu vida. Al cambiar tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es aceptar. Pero esto es algo que le impulsa todavía más a la Fundación TASI a seguir haciendo esta tarea. En el año 2010, ¿sí? La sociedad ecuatoriana tenía un nivel de cultura bajísimo sobre el Alzheimer. Un desconocimiento total. Y eso era lógico, porque vivimos en una sociedad de jóvenes. Y como vivimos en una sociedad de jóvenes, nos interesa enfrentar los problemas de los jóvenes, que el embarazo adolescente, que el bullying, que los problemas educativos y ese tipo de cosas. Pero la mala noticia que yo tengo que darles a todos los ecuatorianos es que la tasa de reposición del inventario humano está bajando en el Ecuador. Esto quiere decir que con el paso de los años vamos a volvernos, como ya le pasó a Europa, una sociedad de viejos. Y cuando seamos una sociedad de viejos, entonces enfrentaremos estos problemas en primera persona, ¿sí? Entonces, aquí sí es necesario la creación de todo un entramado institucional, como les gusta decir a las autoridades, del sector privado, por supuesto, pero también de la sociedad civil y de las familias para apoyarse unos a otros, ¿sí? Y eso lo notaremos mucho más en el futuro cuando tengamos que enfrentar la problemática de las sociedades de adultos mayores. Perfecto, y eso es un tema bastante interesante y por supuesto hay que tratarlo con muchísima más seriedad y sabiendo que está sucediendo.